Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar y concluir esta semana con estos devocionales acerca de el temor olvidado de Dios, quiero recordarles lo que ya se les anunció, que el próximo domingo 21 de enero, después del servicio, o sea, de este domingo al siguiente, primero Dios iremos a Valle de Santiago, a una comunidad que ya se tiene contemplada, a llevar comida, cobijas y ropa. Y les pedimos de favor, si alguien tiene ropa para donar en buen estado, que la lleve este domingo y separada de favor de niño, niña, dama y caballero, o si no, llévela como pueda. Y también si prefieren traerla antes a nuestra casa, está muy bien. Para los niños y niñas, si pueden y quieren incluir un juguete, está muy bien. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en 1 de Corintios 3, 6 al 8. Y todos podemos ser útiles de una u otra manera, igualmente con lo que Dios ponga en su corazón. Comencemos bien este 2024, haciendo y predicando lo que Jesús mandó. Jesús primero hacía y luego enseñaba, como dice Hechos 1:1, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y dejó claro cuál sería el barómetro cuando Él regresara en su segunda venida a juzgar a la tierra, junto con todos sus ángeles, en Mateo 25, 31 al 46. Y una de esas cosas es esta: dar alimento al que tiene hambre, dar agua al que tiene sed, abrigar al que tiene frío, visitar al enfermo, visitar al preso. Así que sigamos con nuestra bandera, que es Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cualquier duda o pregunta, con toda confianza pueden llamar o hacerla por mensaje o por este medio. Y por favor confirmen que leyeron, que escucharon este aviso. Bendiciones a todos y a todas. Ahora, continuando con nuestro estudio acerca de el temor de Dios, escuchen muy bien el título de hoy. Hoy será muy confrontador. Temor, miedo y terror, ¿vienen o son de Dios? ¿Qué pensarías, retomando lo que nos quedamos ayer, si vieras a un hombre andando sobre una vía del tren, mientras un tren a unos 300 metros se le viene encima a más de 100 kilómetros por hora? Y sin embargo el hombre sigue caminando por el centro de la vía hacia el tren que se acerca y está incluso silbando una canción. Concluirías que le pasaba una de las dos cosas siguientes: o bien que estaba ciego y sordo y por lo tanto era completamente ignorante de lo que iba a sorprenderlo y a destruirlo por completo, o bien que si tenía sus ojos y oídos y todas sus facultades de percepción, pues estaba loco. Por cualquier razón, él no puede relacionar la embestida de esas toneladas de acero con esa velocidad con que lo hará contra su cuerpo y su vida. El hombre que no ve ni reacciona de una manera apropiada a los hechos que son obvios para cualquier otro, o está completamente inconsciente o está loco, pues ha perdido el contacto con la realidad. De ahí que no tenga temor. De la misma manera, la única razón por la que una persona inconversa no se encuentra presa de un constante terror y miedo de Dios es que o bien está espiritualmente ciego o bien está espiritualmente loco. Está ciego al carácter del Dios de la Biblia, o habiendo conocido este carácter, está tan lleno de locura espiritual que ya no puede relacionar la furia de la ira de Dios y su propia segura recepción de esta ira en el juicio. Ahora, ¿estás escuchando estas palabras como un extraño en cuanto al Dios del cielo y a su salvación ofrecida a los pecadores en Jesucristo? Si es así,
entonces sabes que es difícil echar fuera de tu mente este aspecto del miedo y terror de Dios. A ningún hombre le gusta vivir con miedo y terror. Cada hijo de Adán, antes de que se produzca la obra de la gracia de Dios en su corazón, intenta librarse de ese terror. ¿En qué puede hacer? Intenta convencerse a sí mismo de que el tren o la locomotora es solo un juguete de papel, e intenta manipular el carácter de Dios. Intenta convencerse a sí mismo de que Dios ama demasiado a sus criaturas como para darles o infligirles una eterna destrucción y que no hay infierno, como dicen algunas sectas. Pero el Salmo 50 describe a este hombre en los versículos 16 al 20. Asaf, quien escribe este salmo, describe a un hombre que cree o profesa ser un verdadero creyente, pero su estilo de vida contradice esa profesión. Y dice en Salmo 50, 21 al 22, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Una vez leí unos sermones predicados por un pastor en una iglesia en Estados Unidos, y en un momento él dijo: ahora, de una cosa estoy absolutamente seguro: Dios nunca enviará a una de sus criaturas al infierno. Esto lo sé de manera cierta. Y al escuchar eso, uno podría esperar que al menos este hombre pudiera intentar respaldar lo que estaba diciendo con algunos versículos. Pero él no presentó ni un versículo de la Escritura para probar esta afirmación. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pues él es como el hombre que está en las vías del tren, mirando al tren venir, sabiendo que lo va a destruir, y sin embargo intenta convencerse a sí mismo de que no es un tren hecho de toneladas de acero que lo va a destrozar. Él se dice a sí mismo, y en este caso también a otros, que es solamente un espejismo. Y eso es lo que está detrás de todos los intentos de los hombres por cambiar el carácter de Dios. Como Dios es absolutamente santo e inflexiblemente justo, ellos saben que estos aspectos del carácter de Dios demandarán que se les inflinja juicio y condenación. Y tal pensamiento los deja extremadamente incómodos. Incluso los paganos, quienes no creen en Dios, quienes han visto una página de la Biblia, experimentan algo de este temor de terror y miedo. Y acerca de eso leemos en Romanos 1:32 que ellos conocen el justo juicio de Dios. Leemos en Romanos 2:15 que sus pensamientos los acusan. Sin embargo, los hombres continúan diciéndose que el tren del juicio no está viniendo. Y no solo es un espejismo, ellos o bien intentarán negar la existencia de estos aspectos del carácter de Dios que demandan juicio, o bien encontrarán alguna manera de embotar completamente sus sentidos en un intento de apartar completamente estos pensamientos de sus mentes. Ahora, déjame establecer más aún esta observación, este punto crucial. Escucha muy bien. Ningún hombre o mujer racional negará que se han dado múltiples beneficios a la humanidad por medio de la tecnología. Estos medios por los cuales se pueden transmitir espectáculos, sonidos, imágenes a través de los continentes a la velocidad de la luz. Los cristianos no debemos preguntarnos si estos inventos y herramientas han hecho avanzar el evangelio y el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra generación, porque en muchos casos estos inventos han hecho la vida más deleitosa. Por ejemplo, alguien que está en California puede hablar con sus nietos que están en México, y es agradable, confortable, seguro, productivo y eficiente.
Sin embargo, una simple observación atenta de la gente a nuestro alrededor reforzada por datos recogidos responsablemente demuestra que para las multitudes de hombres, mujeres, jóvenes, niños, esta tecnología se ha convertido en nada menos que una trágica adicción. Si estamos dispuestos a afirmar que una de las influencias más importantes que conducen a este tipo de adicción es que el Dios de este mundo, Satanás, está intentando inmunizar a las personas contra una reflexión seria acerca del Dios inflexible de justicia y ardiente santidad, con quien pronto nos encontraremos en el juicio, como dice Hebreos 9:27, muertos una vez y después el juicio. Si ciertamente el temor del Señor es el principio del conocimiento o de la sabiduría, ¿qué mejor manera de encerrar a la gente en ignorancia mortal de ese temor, sino excluir toda seria y reflexiva consideración acerca de quién es Dios? ¿Qué es lo que hace que pasar el tiempo mirando el cielo, Netflix, perdiendo el tiempo en el celular, sea el pasatiempo en nuestras vidas cotidianas y en otros lugares donde la gente tiene fácil acceso al internet por medio del Wi-Fi y a las huestes de otros aparatos electrónicos y digitales? Es que por ello la gente puede continuamente llenar sus oídos con sonidos y sus ojos con imágenes de uno u otro tipo. ¿Qué es lo que produce los patrones adictivos en el uso de aparatos electrónicos como los celulares, los iPods, smartphones, las redes sociales, el internet, etcétera? Y es claro que después de que se hayan dicho todas las respuestas menos importantes para responder acerca del por qué existen estos patrones, la razón principal detrás de esta es que la gente desea apasionadamente evitar afrontar la realidad del juicio de Dios. Los hombres no quieren quedarse solos con sus pensamientos ni durante 5 minutos, a menos de que sus conciencias hayan quedado completamente cauterizadas. Temen al silencio que hace aumentar el sonido del estruendo de las ruedas de un Dios que está irrumpiendo, viniendo a juzgar, y se ven a sí mismos en las vías del tren como ese hombre que está ignorando que el tren viene hacia su dirección. Y ellos pueden decir que no creen en Dios, pero poseen al menos alguna comprensión del carácter de un Dios tan santo y justo que ellos están en el camino del juicio, como dice Romanos 1:32. Y la razón es, si tan solo pudiera llenar mi mente de vez en cuando con otras cosas, no tendría ningún sufrimiento hasta que eso me suceda. Y por eso se vuelven obsesionados con sonidos e imágenes y otras formas de actividad vana que absorbe la mente. Ahora escuchen muy bien esto. Recuerden el título, Temor, miedo y terror. ¿Vienen o son de Dios? Número 1, el miedo y terror es legítimo en el Hijo de Dios. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre con el Hijo de Dios, contigo y conmigo, que sabemos que somos aceptados en el amado y que sabemos que el tren del juicio por nuestro pecado ha destrozado el corazón de nuestro Señor, pero que nunca te destrozará a ti? Deberías tú, como hijo de Dios que sabes que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, experimentar algo de ese aspecto del temor de Dios. Deberíamos conocer algún miedo, algún terror, que no nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero este texto no pretende ser una negación de lo legítimo de tener el temor de miedo y terror en el corazón de un verdadero hijo de Dios.
más bien nos informa de que si recibimos el amor de Dios en Jesucristo, el carácter y el ámbito de nuestra relación con Dios en general no estarán marcados por un predominante patrón de atormentador temor y miedo a Dios. Sin embargo, este texto nunca se puso en las Escrituras para anular muchos otros textos, porque la clara enseñanza es que todavía hay un lugar limitado para el temor de miedo y de terror en el corazón y en la vida del verdadero creyente hijo de Dios. Aún antes de que Adán pecara, este elemento del temor de Dios ya estaba previsto que formara parte de lo que disuadiera de pecar, de lo que nos impidiera pecar. Cuando Dios le dio el mandamiento concerniente al árbol prohibido, Dios lo formuló como una amenaza prevista para producir en Adán un temor del seguro castigo de Dios si él desobedecía a Dios. El Señor le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis 2, 16 al 17. El Señor podría haberse limitado a dar simplemente el mandamiento, pero para reforzar el mandamiento y dar una motivación añadida a la obediencia, ¿qué hizo? Puso una amenaza. Él dijo a Adán: si comienzas a pensar acerca de comer de ese árbol, Adán, escucha muy bien, el día que de él comas, vas a morir. O sea, en esencia Dios estaba diciendo: Adán, si tú tienes algún miedo de mí como un Dios de juicio, pues no comas, o te pondrás a ti mismo en las vías del tren de mi juicio. Si Dios determinó que el miedo a su juicio iba a ser un motivo legítimo para Adán en su estado anterior a la caída, ¿cuánto más no será un motivo necesario para nosotros que estamos en un estado redimido, pero todavía no perfeccionado, y vivimos nuestros días en el contexto de un mundo que apela continuamente a las distintas facetas de la corrupción que permanece aún en nosotros? El pecado que todavía está en nosotros y a nuestro alrededor puede tener efectos terribles, incluso aterradores, en nosotros y en los que nos rodean, y traer una gran deshonra al nombre de nuestro Dios y hacer que seamos heridos y traspasados de muchas maneras por la mano castigadora de Dios. Además, para todos los cristianos profesantes, creyentes, el peligro de la apostasía es real. Entonces no es sorprendente encontrar a creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, confesar que temen los juicios de Dios. Ya vimos ayer el Salmo 119, 120, que dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Este es el tipo de temblor que experimenta el niño de 9 años que, como decíamos ayer, que ve al matón hacia él. Este no es el temor del sobrecogimiento de admiración, de honra. El salmista lo menciona también en otros lugares, sino aquí lo que está contemplando es el ser y los atributos de Dios, y tiembla. Está contemplando lo que podría ocurrir cuando este Dios, a quien él conoce por revelación divina, este Dios a quien ha llegado a ver y amar en toda la magnitud y gloria de su santidad y poder, se ocupe de los hombres para juicio. La sola contemplación de esto, dice, hace que su carne tiemble. El creyente tiene una visión mayor y más precisa del carácter de Dios que el incrédulo. Y cuando él contempla los aspectos más intimidadores del carácter de Dios en lo que tienen que ver con el juicio, no puede evitar temblar, porque sabe que Dios es verdadero. Por eso tomemos muy en serio esta enseñanza que se presenta a sí misma con las palabras
de que esto es en el Antiguo Testamento solamente y queremos excusarnos. ¿No nos presenta el Nuevo Testamento una perspectiva diferente? Claro que no. De hecho, el Nuevo Testamento solo refuerza esta perspectiva. Leemos en Primera de Pedro 1:17 este claro mandamiento de la Escritura y dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, nunca nos permitamos llegar a ser irresponsablemente frívolos y tan ligeramente confiados en nosotros mismos como para olvidar que estamos tratando con un Dios que juzga sin acepción de personas. Tiene que haber algo de terror santo, pero no de terror paralizante, que es diferente. En relación contigo y conmigo, a lo largo de todos nuestros días en la tierra, este terror paralizante se manifiesta muchas veces en aquellos creyentes que están tan temerosos de la presunción y el autoengaño que nunca llegan a una confianza segura de su aceptación en Cristo. Este tipo de terror paralizante ni glorifica a Dios ni hace justicia a las promesas del Evangelio. Ahora te pregunto, escucha muy bien, ¿debería el Hijo de Dios estar caracterizado de alguna manera por este temor de miedo o de terror? Claro que sí debería. El temor de miedo no ha de ser el elemento dominante del temor de Dios en el cristiano, pero no obstante es una parte vital de lo que comprende el temor del Señor, que es la parte principal de la sabiduría. Vean Hebreos 4:1. Ahora, número 2. ¿Cuál es la naturaleza crucial de este miedo y terror? Cuando estás meditando en este asunto, lo estás haciendo como un extraño a la unión con Cristo y a la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Tienes algunas marcas de la unión salvadora con Cristo y de un verdadero discípulo? Si es así, careces de todo temor del terrible juicio de Dios. Escucha bien esto. En el Salmo 90:11, Moisés hace la pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Y te pregunto, ¿crees que Dios es el Dios que se ha revelado a sí mismo en la Escritura? Si Él es este Dios, entonces sus juicios están viniendo encima de ti, como el tren se venía encima del hombre que estaba en las vías del ferrocarril. Pero puedes contemplar esta realidad sin ningún temblor ni miedo interno. Puedes considerar el juicio de Dios que irrumpe y permanecer ajeno, ignorando la gracia y la limpieza de la sangre de Cristo, la cual es la única que te puede salvar del juicio. ¿Estás pensando que alguien intenta asustarte para que te conviertas en cristiano? Imagina que alguien le gritara al hombre que está en las vías: ¡Ey! ¡Está viniendo un tren! ¡Salte de las vías! ¿No intentaría ahuyentarlo para apartarlo del inminente peligro y el desastre y la destrucción? Ciertamente que lo haría, pero no lo ahuyentaría con un terror fantasmal, lo ahuyentaría con las realidades crudas, la realidad del acero templado que aplastará la carne de ese hombre a menos que se salga de las vías del tren. Cuando oyes la advertencia: huid de la ira venidera, debes arrepentirte y creer. No te des descanso alguno hasta que estés unido a Cristo. El tiempo entre ahora y el día del juicio no será más que unos pocos segundos, según Dios considera el tiempo. En caso de muerte prematura, ese día te vendrá todavía más rápidamente. Pero quiera Dios concederte que temas con un temor
que te haga huir del pecado y de su ira y del juicio. Esa fue la carga de Juan el Bautista, cuando dijo a los de su generación en Mateo 3:7, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y para el pueblo de Dios, no seamos atrapados por la idea de que la esencia de la espiritualidad es la medida por la que podemos ser descuidados y actuar con indiferencia ante los juicios del Dios Todopoderoso y del terror del Señor. Como una persona dijo, contrición y humildad de mente son la esencia de la piedad bíblica. El conjunto caracterizado por estos frutos del Espíritu debe abarcar el temor y temblor que reflejan nuestra conciencia del pecado y nuestra fragilidad. La piedad del Nuevo Testamento es totalmente ajena a la presunción de una persona que está lejos de tener un corazón contrito, y es ajena a la confianza de la persona que nunca tiene en cuenta los justos juicios y santos de Dios. Un miedo íntegro y santo es una parte no pequeña de nuestra motivación a perseverar en la fe. Cuando el pecado llega a ser tan seductor y atractivo en sus insinuaciones, y cuando parece como si la realidad de un Salvador agonizante y todos los demás motivos de la gracia de repente han sido suavizados en nuestras mentes y corazones, este es un motivo que Dios a menudo usa para alertar a sus hijos con la reconocida advertencia de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esta escritura se escribió a creyentes, a los santos de la iglesia en Roma. Escribiendo a los mismos creyentes en Roma, el apóstol Pablo los motiva a estos creyentes a que mortifiquen continuamente su pecado, al advertirles con estas palabras en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y finalmente, para dejarlos con esto por hoy, este temor debería motivarnos no solo en relación con nosotros mismos, sino también en lo que se refiere a la preocupación por los demás. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 5:10 al 11, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El domingo entenderán un poco más de esto. Acerca de la conciencia, el título del domingo será Una iglesia sin conciencia. ¿Por qué? Porque si ves que el tren se viene encima de otro hombre, seguirías silbando y diciendo, bueno, al menos no me va a atropellar a mí. Más bien el pensamiento de lo que el tren le hará a él te hará temblar y hacer todo lo que puedas para convencer a ese hombre para que se salga de las vías del tren. Pues de la misma manera el Hijo de Dios que ha sido rescatado de la locomotora que embiste y sabe de lo que ha sido librado, no puede sino temblar cuando contempla que el tren de la furia e ira de Dios se viene encima de los demás. De esta manera el terror del Señor se convierte en parte de la motivación para convencer a los hombres a que huyan de la ira venidera. Somos enseñados por Judas en el libro de Judas, verso 22 y 23, con estas palabras: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia. Pero escucha, con temor
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quiera Dios conceder que este aspecto de su temor llegue a ser una parte creciente en nuestros corazones y mentes, que la presencia de este miedo y terror que sea una evidencia segura de gracia también en nuestra vida. Pero jamás lo será, escúchalo bien, si nuestra conciencia permanece dormida. Y solo hay una manera de despertar la conciencia, a través del arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, enséñanos, Señor, a discernir tu palabra como hoy nos la decías, Señor. Señor, porque estamos viendo la locomotora del juicio que se acerca a nuestras vidas y seguimos cantando, silbando, caminando por medio de esas vías sin tener ningún tipo de temor, miedo o terror del juicio que se aproxima. Es necesario, Señor, que ese temor de Dios esté en nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor, es el temor a Dios. Señor, que la santidad se perfecciona en el temor a Dios. Señor, que tú buscas hombres y mujeres temerosos de ti, que tengan el temor tuyo para que te obedezcan y cumplan todo lo que tú has mandado. Que hoy sea ese día, Señor, en que lo comprendamos. Y te rogamos, Señor, por el servicio del domingo en todo el mundo, Señor, que es el día en que tú estableciste para reunirnos y honrar tu nombre. Que tú nos despiertes la conciencia, que tu palabra traiga arrepentimiento para que nuestra conciencia despierte y sea iluminada, para que traigas convicción de justicia, de pecado y de juicio a través de tu Espíritu Santo, que es el que revela todas las cosas, como tú lo dijiste, que Él vendría y nos revelaría todo lo tuyo, como lo dice San Juan 16:14, Señor. Te lo rogamos, Señor, y te pedimos por todos aquellos enfermos, por mi madre, Señor, que está otra vez internada, pero que ya tenemos la paz y la tranquilidad porque se cumplió el objetivo. Ella perdonó, ella está, Señor, lista para presentarse delante de ti si tú así lo demandas, porque tú eres un Dios soberano. A nosotros no nos queda más que clamar por misericordia, orar por todos aquellos que necesitan esa oportunidad de arrepentimiento, porque primero es la salvación y después viene lo demás, porque es más importante el alma que es eterna que el cuerpo que se va a volver polvo. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesucristo, Señor, y de antemano glorifícate por lo que tú harás el próximo domingo 21 de enero, Señor, en esa comunidad. Señor, que tú pongas el querer como el hacer en cada hermano para que todos colaboremos, Señor, en el reino tuyo, porque tu palabra dice que todos somos colaboradores de Dios. Todos podemos ser parte de una manera u de otra, Señor, haciéndolo de la manera en que tú nos pongas a cada uno en el corazón, que seas tú moviendo los corazones, Señor, tocando las vidas de esas gentes que se les va a mostrar el amor a través de esos alimentos, de esas cobijas, de esa ropa y de todo lo que tú vayas a proveer, que ellos puedan sentir el amor, porque tu palabra en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Primero Él mostró el amor que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero es el amor, después es el sacrificio, y es el sacrificio de tu Hijo el que es presentado a través del amor, porque como tú lo dices, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En primera de Juan 4:8. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.